Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque vive con ustedes y está con ustedes. No les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta palabra del Señor en este domingo, ya estamos en el sexto, ¿verdad?, del tiempo de Pascua. Como siempre decimos, en esta semana, siempre oye esa semana y ahora ya es la promesa. Quiere decir que todo lo que el Señor nos va presentando de ahora en adelante nos anima y nos dice: dale fuerza, a que se imagina. Este es el camino del resucitado. Anike begeyeti, peñemon bareteke, a ella baite vende pobre, se ya jata, pero outa vende a baite vejina la fuerza del Espíritu, el Espíritu Santo. Y ande yara, pero pea omba apota vende, no va a ser como el Hijo del Hombre, como yo que vine y que les fui enseñando, fui caminando con ustedes, les mostré el camino. Este es el camino de la verdad y que sobre todo les lleva a la vida. Por eso yo le dije: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero anga outa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo penemos marestetahina, pero upea peñan de yara petumaranga tu opitata pendereko bebe. Ese pombo eakwe. Hauta omombe upaite yeube mehina. Upea omongwe paite yeuta pene apetume la pehendúa que lleva. Entonces venía bueno pema bembapo. Qué lindo, queridos amigos, es esta historia, ¿verdad?, de salvación. Cómo el Señor trabaja, cómo el Señor nos ofrece todo, cómo el Señor se preocupa de nosotros. Y por eso dice, en aquel tiempo, antes de que Jesús vuelva al Padre, dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Verdad? En mi Hijo, a través de mi Hijo, lo que escucharon, lo que yo les quería comunicar, en el fondo es Dios el que nos habla. Y yo le voy a pedir entonces a Dios Padre que ahora venga su Espíritu, que venga el Paracletos. El Paracletos es el que acompaña, el que está, el que dirige, el que anima, el que fortalece. Podemos decir, queridos amigos, es el famoso ruaj, ¿verdad? La fuerza, el espíritu, el que te mueve, ¿verdad? Que esté con ustedes, ¿verdad? Que ese espíritu esté con ustedes, permanezca. El espíritu de la verdad, el espíritu de lo que he sembrado, he dejado, que Él venga y les acompañe. Y después pone aquí una acotación importante, porque dice: el mundo no puede recibirlo. ¿Por qué no puede recibirlo, queridos amigos? Porque no lo ve ni lo conoce. No lo ve ni lo conoce. El mundo, queridos amigos, entonces no puede tener la fuerza del ruaj, la fuerza del espíritu. No puede transformar este mundo en un mundo de convivencia, en un mundo de amor. ¿Por qué? Y porque se preocupa solamente de las cosas superficiales. Oye, preocupa de la plata, oye, preocupa de peda de amor, solo desde su egoísmo. A él no le preocupa verdaderamente el hombre, no le preocupa verdaderamente la comunidad. A él supuestamente le preocupa, pero desde los bienes superficiales, y no mira el hombre de caminar juntos. Se mandó año ordenar, ¿verdad? Un
un día después de la ordenación sacerdotal, me encontré con el obispo que me había ordenado, ¿verdad? El monseñor Zacarías Ortiz. Todo un día estuvimos juntos, lo teneré, mi tortillita, no monguetá, lo que sea, pepe. Todo el día, ¿verdad? En la comunidad. Y claro, era un día de reposo, por decir así, de esa alegría. Después, a la tarde, yo tenía que celebrar a la mañana, así que era la primera misa, ¿verdad? Entonces, era momento así de mucha alegría. Imagínense cuando uno recibe el ministerio sacerdotal y con ese deseo, ¿verdad?, de transmitir ahora a Dios que te da ese ministerio para que vos hagas lo que Él hizo y lo que Él expandió en el mundo, ¿verdad? Y bueno, y justamente Él me decía esto mismo, pero con otras palabras, ¿verdad? Dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él vive en ustedes y está en ustedes. Entonces me decía, ¿sabes qué? Vos, cuando vas a dar un paso en tu vida ministerial, a alguien de esa gente, porque depende de juventud y nada, depende de esa de las cosas, dice, vos tenés que primero escuchar al pueblo, endú la gente, endú la juventud, en Bapota colegio, endú a la gente, endú al pueblo. La hoy cote andé muchas veces, porque andé formando y cuapé, andé enseguida, erecota la chispa, jaereta, bueno, pesa, ya solucionar, ya pato, jare, homo, jare, mopuno, y sema, jare, osema, no es. Eu aprende calcular es hindú poner la gente del pueblo, la gente. Haupe, reñe, ponu, está en dándole a cada uno su lugar, que cada uno verdaderamente haga y se esfuerce para que la comunidad camine. Y eso con todos, también con tus hermanos sacerdotes, también con tus hermanos de comunidad, también con tus hermanos los obispos, etcétera, etcétera. Iguatá en llegar. A ni de ella, porque puede ser que vos ya tenga una luz, que vos ya estés iluminado, que vos ya pienses, no, esto es así, pum, 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 ya, que es. No, es mejor esperar, como dice el Papa Francisco, pretantear hasta que encuentres esa base y verdaderamente donde el pueblo y la gente te acompañen. Cuando la gente te acompaña, entonces podemos decir que el reino de Dios está en medio de nosotros. La ñandente ya es la jaina el reino de Dios. Entonces, no, porque pea o pareita, pea a ver, no continuamos ahí. Entonces hay que hacer un camino juntos. Siempre en la sinuelo, vea así, siempre en la líder, siempre en la tendotau, vea esa cata ñandejina, apea mongu eta ñandejina, apea la pecueria ya hasta lleva. Pero siempre detrás tuyo tiene que estar esa comunidad. El peligro es cuando vos, caballo parejero y ya dejó muy tema, te no debe manejo. Qué grandes enseñanzas este obispo, ¿verdad? Que Dios lo tenga en su gloria y que nos bendiga a todos siempre a nuestro Paraguay. Un gran sociólogo, un gran paraguayo, pero entender al pueblo, entender la gente. Bueno, entonces, queridos hermanos, eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Pero como no son del mundo, ¿verdad? Como no son del mundo ustedes, sino que yo los elegí, los saqué de Él, entonces ustedes tienen que procurar hacer este camino. Bella cana hasta que todo el pueblo vaya caminando. Oye, esa pealla. Pero vamos a caminar juntos, porque es la única manera de construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea.